Vamos a dar inicio al segundo video de este curso. Este video está centrado en la formulación de problemas de investigación, en específico problemas de investigación de carácter cuantitativo. En el video anterior vimos que la formulación de una pregunta de investigación tiene tres elementos centrales: las variables, el caso y el contexto. Además, nos pudimos dar cuenta de que cuando estoy ante una pregunta que contempla una sola variable, de alguna manera esa pregunta, no de alguna manera, esa pregunta es propia de los estudios descriptivos. En cambio, cuando en una pregunta de investigación están contempladas dos o más variables, estaría esa pregunta representando un estudio de carácter correlacional. Y finalmente vimos un tercer ejemplo de pregunta en donde estas preguntas contemplaban también dos o más variables, pero de manera explícita el interés de esa pregunta de investigación está orientado a establecer la causalidad entre una variable independiente y una variable dependiente. Lo que vamos a ver en este video es avanzar cómo, a partir de preguntas de investigación que representan a cada uno de estos tipos de estudios, podemos a partir de ellas formular objetivos de investigación. Y quiero ser muy clara y además reiterar la importancia de entender que el objeto de estudio es uno solo y que por lo tanto no hay que temer que la pregunta y los objetivos se parezcan. Deberían ser similares, porque la diferencia que hay entre una pregunta de investigación y un objetivo de investigación es que es el mismo objeto de estudio, pero planteado de un modo distinto. En el primer caso, es decir, las preguntas de investigación, es el objeto de estudio la forma de una pregunta, es decir, está expresado de un modo interrogativo. Y por lo tanto, hablo de preguntas de investigación, pero el objeto es el mismo. Ese mismo objeto lo puedo representar de un modo, al modo de una acción, y en este caso denota el alcance del estudio. Es decir, cuando yo redacto el objetivo de la investigación, al lector ya le estoy dando información respecto del alcance de este estudio, es decir, la principal acción a la que yo me comprometo. ¿A qué me refiero con esto? Estudios descriptivos, tal como lo vimos anteriormente, estudios de carácter correlacional, y los estudios de carácter explicativo. Y por lo tanto no es un tema menor el tema de los objetivos de investigación. Pero insisto, voy a reiterar, a partir de las preguntas de investigación podría y debería formular los objetivos de la investigación. Nuevamente les voy a llevar a esta mesita a ver cómo se realiza esto en la práctica. Tengo aquí una mesita preparada, voy a tomar un plumón porque quiero que nos demos cuenta de algunas cosas. Mira, aquí tengo una pregunta de investigación un poco distinta. Dice: ¿cuál es el tipo de actitud hacia la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales de los padres y apoderados en escuelas particulares pagadas de la comuna de San Pedro de la Paz? Quiero que observen esta pregunta de investigación y, conforme al video anterior, identifiquen cuál es la variable, cuál es el caso y cuál es el contexto. Les voy a dar unos minutitos para que puedan observar esta pregunta con atención y entonces puedan identificar los elementos que trabajamos la vez anterior. Yo creo que ya identificaron, ¿verdad?, que la variable en este caso es el tipo de actitud. ¿Por qué tipo de actitud es una variable? Porque podría tener más de un valor. Es decir, podría tener una actitud de aceptación o una actitud de rechazo, incluso de indiferencia. El caso son los padres y apoderados, y el contexto, estamos pensando explorar esta variable, medir esta variable en escuelas particulares pagadas de la comuna de San Pedro de la Paz. Es decir, que se cumple con los criterios que hemos establecido para la formulación de una pregunta de investigación. Ya pudiéramos decir que esta pregunta de investigación tiene una sola variable. Quiero que pongan atención esta misma pregunta de investigación. Si nosotros
elimináramos, elimináramos los signos de interrogación. Atención con lo que voy a hacer. Los signos de interrogación los elimino. Y especifico además la acción que voy a hacer, como se trata de una sola variable, la acción a la cual debería comprometerme es una descripción. Entonces, en lugar de decir cuál es el tipo, yo podría decir describir el tipo de actitud. Y por lo tanto, transformé la pregunta al eliminar los signos de interrogación. Transformé esta pregunta en un objetivo general del estudio. Aquí lo tengo. Y fíjate bien, ahora el objetivo general de este estudio es describir la actitud hacia la integración, hacia la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Lo tengo con de los padres y apoderados en escuelas particulares pagadas en la comuna de San Pedro de Paz. Quiero que se den cuenta, tomen conciencia. Teníamos una presentación del objeto de estudio como una pregunta, el mismo objeto de estudio, entonces lo transformo en el objetivo general. Aquí ya podemos tener un aprendizaje importante, es decir, una formulación adecuada de una pregunta de investigación, en gran parte nos puede ayudar a la formulación del objetivo general. Reiterando lo que habíamos entendido en el video anterior, lo que habíamos planteado en el video anterior, un objetivo de carácter descriptivo, porque tenemos solo una variable y ya estaría dando a conocer el alcance de esta investigación. Ahora bien, ¿cuál es el problema que normalmente enfrentan los estudiantes? El problema que enfrentan los estudiantes normalmente es que tengo este objetivo general, que está correctamente formulado, pero comienzan a dudar respecto de, bueno, pero ¿qué constituirían los objetivos específicos? La mayoría de las veces, lo que uno lee en los libros es que los objetivos específicos son los pasos que me conducen al objetivo general. Y muchas veces eso no lo entendemos bien. ¿Qué se quiere decir con pasos? Entonces, ¿qué es importante y qué quiero reiterar? Que cuando yo formulo un objetivo de carácter cuantitativo, el describir la actitud me estoy refiriendo a una descripción estadística de esa variable. Es decir, voy a medir con algún instrumento, voy a generar tablas de frecuencia de las dimensiones de esa variable. Entonces, la suma de esas dimensiones o componentes de la variable estarían formando la descripción de la variable actitud. Para eso, ¿dónde se produce el problema? El problema se produce cuando los estudiantes no manejan conceptualmente la variable. Si la manejan, en este caso voy a referirme un poco al concepto de actitud. Normalmente, de acuerdo a la literatura, la actitud está formada por tres componentes: un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductor. Voy a poner un ejemplo. Si yo pienso en la actitud hacia la matemática, el componente cognitivo estaría representado por las creencias acerca de la matemática, lo que siento en una clase de matemática y finalmente lo que hago respecto del aprendizaje de la matemática. Y por lo tanto, una persona que tiene una actitud positiva hacia la matemática podría plantear lo siguiente: yo creo que la matemática es importante para la vida cotidiana, disfruto en el ámbito afectivo, disfruto desarrollando ejercicios de matemática y finalmente busco el desarrollo, busco libros complementarios para profundizar en temas de matemática. Entonces, vuelvo a reiterar, si no entiendo lo que es la actitud, difícilmente voy a poder formular los objetivos específicos. Aquí esta pregunta de investigación de carácter descriptiva denota la necesidad de una apropiación del marco teórico que está a la base del cual deriva la variable en estudio. Hay algunos autores que dicen que las variables derivan, no es que lo digan, los conceptos son variables latentes. Es decir, un concepto teórico puede ser transformado en una variable.
Entonces, volvamos. Aquí la actitud era hacia la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, si tú te fijas, aquí yo tengo ya el objetivo. El objetivo es ese. Y si tú te fijas, los objetivos específicos no fueron difíciles de formular porque sé lo que es una actitud y por lo tanto sé que la actitud tiene un componente de creencia, ahí está, tiene un componente de disposición afectiva y tiene un componente conductual. Y por lo tanto los objetivos sería caracterizar las creencias, caracterizar las creencias, un poquito voy a focalizar un poquito, las creencias hacia la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales, identificar la disposición afectiva hacia la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales y finalmente caracterizar las conductas relacionadas con la aceptación o rechazo de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Quiero que se den cuenta que dado que el contexto está explicitado en el objetivo general y normalmente los objetivos específicos se sitúan bajo el objetivo general, no es necesario en los objetivos específicos nuevamente integrar el contexto. Y damos por sentado de que se trata de la actitud, de las creencias, de la disposición y de las conductas de los padres y apoderados, porque nuevamente reitero, está explicitado en el objetivo general. Quiero que tomemos conciencia que partimos de una pregunta, la cual eliminamos los signos de interrogación, es decir, el mismo objeto se manifestó, se expresó al modo de una acción. La acción es describir, está haciendo alusión al alcance del estudio, el alcance de estudio de carácter descriptivo. La acción es de carácter estadística, es decir, se va a describir la variable actitud. Luego, reitero, tengo este objetivo que es general y dado que conozco los componentes teóricos de la variable, sé que una actitud está formada por creencia, por disposición afectiva y conductual, no es difícil formular los objetivos específicos. Quiero que se den cuenta que las palabras que se usan para los objetivos específicos deben denotar un nivel cognitivo inferior, es decir, una descripción incluye una caracterización, una identificación, un análisis podría ser, aquí está repetido caracterizar, pero no al revés. Un error bastante común es que a veces los objetivos específicos sobrepasan el nivel del objetivo general, que en este caso se trata de una descripción. Esto es para el caso de una sola variable. Vamos a ver el ejemplo a continuación de